¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Me parece que Estás solo ahora. ahora estoy solito. Bueno, tuvimos algunos desperfectos técnicos que no pudimos solucionar, pero esperamos que esto no nos detenga y que podamos transmitir. Ahora estamos transmitiendo, perdón, a la vieja escuela. Ya dejamos toda la parafernalia de las transmisiones que teníamos y estamos transmitiendo entonces a la vieja escuela desde el celular. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y insistimos en esto porque vamos a ver un tema que es seguido allí en el libro de Santiago, capítulo 1, 19, versículo hasta el capítulo 1, perdón, versículo 19 al 27. Así que lo primero, vamos a ir a orar nuevamente porque parece que oré solo la vez anterior. No sentí apoyo, así que vamos a orar ahora todos juntos. Oremos para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos ayude en este tiempo de tribulaciones que enfrentamos, y que el Señor nos ayude a salir adelante con este ministerio de la predicación de la palabra, que precisamente es lo que vamos a ver hoy día, el ministerio de la palabra. Así que les invito a orar, estimados hermanos. Allí acompáñenme en nuestra oración. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Lo encomendamos en tus manos, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo. Mi Dios, queremos hacer esta transmisión sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos por ti y para ti, Señor, porque tú lo permites, papito amado. En esta hora, Señor, desechamos toda artimaña del diablo, Señor, que se levanta contra nosotros en este tiempo, papito amado, porque Satanás no le gusta que tus hijos prediquen la palabra, y mucho menos que las personas oigan tu palabra. Y más aún, Señor, Satanás no quiere que las personas hagan lo que tu palabra dice. Por lo tanto, Señor, en esta hora rogamos que tu sangre preciosa nos cubra y que nos guíe en este tiempo, Señor. Que tú nos permitas predicar tu palabra en esta hora, y que nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos del otro lado puedan escuchar. Encomiendo mi vida en tus manos, y gracias, papito amado, por permitirme realizar este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahora creo que me escuchan bien. No sé si me pueden comentar ahí. Así que si me comentan que me escuchan bien, yo sigo adelante. Así que gracias a todos los hermanos que están conectados en esta hora. Gracias también al pastor César allí que ha estado pendiente de lo que estaba pasando en esta hora con la transmisión. Y espero que también él esté pudiendo transmitir esta predicación a través de la radio. Así que, pastor César, no sé si está transmitiendo ahí, si me puede comentar si está transmitiendo para poder estar al tanto de eso. Y que también ustedes puedan estar allí compartiendo esta palabra del Señor, y sobre todo allí en familia. Bien, voy a leer allí entonces la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Lleva por título esta porción, Hacedores de la palabra, y voy a compartir con ustedes, como dije anteriormente, el título, el ministerio de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin manchas del mundo. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Lo más importante y lo central en el mensaje de Santiago es sin duda la palabra. Como lo había dicho hace unos días atrás también en la introducción de esta carta, que tiene un paralelismo con el Sermón del Monte y que tiene que ver con la práctica. Allí nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte estaba planteando la idea de cómo vivir una vida cristiana. Alguien dijo por ahí que la ley, las bienaventuranzas del Sermón del Monte es la ley del Evangelio. Y para mí tiene mucha razón. Es como el cristiano debe vivir, así como el Señor Jesucristo lo planteó allí en el Sermón del Monte. Y aquí Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, también plantea lo mismo. Yo no sé si Santiago habrá escuchado alguna vez el Sermón del Monte, y quizás lo escuchó. Me aventuro en eso, quizás lo escuchó y por algo está haciendo una especie de repetición de este sermón para que los cristianos del primer siglo puedan llevarlo a la práctica, que era lo más importante. Bien, allí el pastor César me comenta que está saliendo por la radio Aliento de Vida 107.1 y se escucha bien, así que manda saludos. Gracias, pastor César, por comunicarnos eso. Así que un saludo a mis hermanos que están escuchando la radio, que quizás se vieron interrumpidos varias veces por los problemas que tuvimos acá, pero ya estamos al aire nuevamente. No podíamos dejar que el enemigo ganara aquí, así que seguimos adelante en el nombre del Señor. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y parte fundamental de lo que nos sucede en este tiempo y precisamente en este momento en el que tuvimos luchas para poder transmitir es que muchas veces escuchamos no, que hay que esforzarse, hay que creer en el poder del Señor. Entonces por eso mismo no podíamos dejar de transmitir, porque si no estaríamos siendo solamente oidores de la palabra del Señor y no hacedores. Y ser hacedores de la palabra obviamente es llevar lo que uno ha oído, uno ha escuchado o uno ha recibido en instrucción, llevarlo a la práctica, que es lo más importante. Porque, estimados hermanos, el conocimiento es nulo si no se transforma en acción. A veces podemos llenar nuestra cabeza de conocimiento, pero no aplicamos nada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Eso no sirve de nada. El conocimiento, por lo tanto, estimados hermanos, es nulo si no se traduce en acción. El Señor aquí nos habla por medio de Santiago, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo sin duda, y nos dice que nuestro Dios es el Dios que cambia. Y esta afirmación que todos tenemos que hacer continuamente en esta época descarriada, que quiere a toda costa deshacerse de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me planteaba la idea de por qué se quiere probar la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución nunca se ha probado, es solamente una teoría. Entonces alguien me dijo, si se llega a probar la teoría de la evolución, lo que van a probar es que Dios salga de la ecuación. Y eso es lo que la sociedad quiere hacer. La sociedad quiere vivir como si Dios no existiera. Pero tampoco pueden comprobar la no existencia de Dios. Y eso es importante, estimados hermanos.
Si alguien nos dice a nosotros que Dios no existe, que pruebe que Dios no existe. Es así como se convirtió Josh McDowell, aquel escritor del libro Más que un carpintero, inspiración de la película también Inquebrantable, donde él planteaba a sus amigos universitarios que Dios no existe, y entonces uno de sus compañeros le dijo, bueno, pruébame que Dios no existe. Y así fue como él investigó, se fue a las bibliotecas más importantes del mundo y llegó a la conclusión de que Dios existe, y se convirtió al cristianismo. Por lo tanto, estimados hermanos, Dios, nuestro Dios, es un Dios que transforma, y es lo que vamos a ver a través de esta palabra del Señor. Aquí vemos que gran parte de lo que Santiago acá ha escrito también va en consonancia con lo que escribió Pedro, el apóstol Pedro, allí en su carta, 1 de Pedro 1, 22, 25. También con Pablo, 2 de Corintios 4, 6, y con Jesús, allí en Juan 6, 63. Y esto refuta un poco la evidencia de que algunos padres de la iglesia o de la reforma, más bien dicho, Martín Lutero, como al principio lo había mencionado, decía que esta carta era hojarasca, que no tenía ninguna validez, que no tenía inspiración y que contradecía la Biblia. Y la Biblia no se contradice. En la Biblia hay una armonía perfecta. Y aquí estas citas que yo nombré también es para que podamos entender que sí, Santiago estaba en comunión con lo que Pablo escribía y viceversa. ¿Por qué? Porque los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo al escribir. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos encontrar congruencia en la palabra del Señor. Que nosotros podamos encontrar que esta palabra tiene validez hoy en el siglo XXI. Que no es una palabra obsoleta. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor bendiga, por lo tanto, su palabra. Allí encontramos 4 cosas interesantes en este párrafo que yo acabo de leer. Y lo primero es que hay que saber escuchar la palabra. Saber escuchar las palabras. Mis queridos hermanos, dice la Biblia, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. El otro día leía una imagen en las redes sociales que decían de que ¿por qué nosotros tenemos 2 oídos y no escuchamos? Deberíamos tener un solo oído porque lo que escuchamos o no nos gusta escuchar. Entonces la frase decía que el Señor Jesucristo había dicho, tranquilo que en el 2020 viene una pandemia y necesitarán sus 2 orejas para colocarse mascarillas. Y es un chiste en medio del sufrimiento que ha causado también la pandemia. Pero es importante, estimados hermanos, que estos 2 oídos que el Señor nos ha dado nos sirva a nosotros para escuchar su palabra. Y lo más importante, que al escuchar bien la palabra podamos reflexionar en ella, podamos meditar y podamos llevarlo a la práctica. Que el Señor nos guíe en eso. Escuchar, estimados hermanos, requiere tiempo, atención, una mente alerta y un corazón dispuesto. Escuchar requiere atención, requiere tiempo, una mente alerta y un corazón dispuesto. ¿Quién escucha? Solo aquel que tiene un corazón dispuesto. Aquel que está dispuesto a ir a escuchar una palabra a un seminario o a un culto, lo va a hacer con disposición en su corazón, con una mente alerta y en silencio también. De repente vemos como en medio de los cultos, cuando los pastores predican o unos hermanos predican, de repente escuchamos murmullos por ahí, escuchamos
esto no es así, o esto acá, o afirmando, buscando otra cita ahí en nuestros puestos. Y tal cosa no es bueno, estimados hermanos. Debemos tener la suficiente madurez para escuchar. Por eso el Señor nos anima que debemos estar listos para escuchar. Debemos escuchar con una mente alerta y debemos escuchar también, estimados hermanos, con un corazón dispuesto. Si hay algo que yo escucho que no va con la palabra o que no está de acuerdo con lo que yo creía, hay tiempo para después conversarlo. Por lo tanto, allí debemos tener madurez en ese sentido. Debemos entender, estimados hermanos, también que en este párrafo escuchamos el otro punto, saber recibir la palabra. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que no puedan recibir con humildad, recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Leo nuevamente este versículo. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Por lo tanto, estimados hermanos, debemos saber recibir la palabra. ¿Y cómo vamos a recibir la palabra? Despojándonos de todo prejuicio, de todo pecado, como allí también dice Hebreos 12:1 y 2, que debemos despojarnos del pecado y de todo peso. Porque muchas veces vamos con ataduras, vamos con cargas a la iglesia y eso nos impide escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué es más fácil decir? El pastor no se preparó, el hermano no se preparó, o esta palabra ya la conocía, o esta palabra era para el hermano que no vino. Cuando nosotros decimos, estimados hermanos, esas cosas, y sobre todo cuando nosotros decimos que esta palabra es para el hermano que no vino, es una clara señal de que la palabra era para nosotros. Pero no hay disposición en nuestro corazón para escucharla ni para recibirla. ¿Y qué es más fácil? Pensar en los pecados del otro, pensar en la vida del otro, pero nuestra vida dejarla de lado. Que el Señor nos ayude y que nos ayude a ser humildes también para que nos presentemos delante del Señor tal cual somos. Despojarse es traducción de un término griego que significa desvestirse. Una figura también bíblica que usa el apóstol Pablo. Se trata de despojarse de ropas mugrientas. El Señor Jesucristo también lo planteó de la siguiente manera. En el odre viejo no se puede colocar vino nuevo. O no se pone un parche, parafraseando lo que dijo Jesús, no se pone un parche en una ropa nueva, un parche viejo. Por lo tanto, nosotros debemos despojarnos de las cosas que son negativas, de las cosas que son malas, de las cosas viejas. Otro término también que es sinónimo de esto tiene que ver con la cera que se acumula en los oídos, que no nos permite escuchar. Cuando dice la maldad que tanto abunda, o también abundancia de malicia, es como el brote canceroso que se debe cortar. Y si nosotros no tenemos esa disposición en nuestros oídos, no tenemos esa disposición en nuestro corazón para oír la palabra del Señor, nunca lo vamos a hacer. Estimados hermanos, debemos acercarnos a la palabra de Dios con disposición en nuestros corazones. Porque si es palabra de Dios, algo tiene que decirnos. No importa que la predique. No importa que la predique el pastor o el hermano de la iglesia. Si es palabra de Dios, algo tendrá que decirnos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía a su boca. La diferencia en la predicación de la palabra no la hace el pastor ni el misionero, sino que la hace la disposición que tenemos nosotros de escuchar que Dios nos hable. Puede ser una predicación de 5 minutos, de 10 minutos, pero si tenemos disposición, Dios va a hablarnos, y es lo que tenemos que tener, estar dispuestos a oír la palabra del Señor.
La actitud, estimados hermanos, al recibir es descrita como humildad. Qué importante es. Yo he estado en muchas iglesias y en una en particular cuando el pastor no estaba. Entonces no iba a predicar el pastor, iba a predicar un hermano. Entonces cuando una hermana llegó a la iglesia y se dio cuenta que el pastor no estaba, le pidió a su marido que la fuera a dejar a la casa, porque no iba a escuchar a otra persona que no fuera el pastor. O hermanos que muchas veces dicen que no va a predicar el pastor, por lo tanto no pongo atención. Me agacho o me siento o nada, o simplemente sabiendo que el pastor no va a estar un día de predicación de la palabra, un día domingo, etcétera, simplemente no van a la iglesia porque no quieren escuchar a otro hermano. La actitud de recibir, estimados hermanos, es descrita con humildad. Humildad es lo que necesitamos para escuchar la palabra del Señor. Y repito, quien predique la palabra, si es la palabra del Señor, el Señor lo usará y le guiará. ¿Quiénes somos nosotros para determinar que va a ser un buen mensaje o no? Cuando lo hace un hermano que no ha pasado por el seminario o no. Yo he escuchado hermanos o pastores que han pasado por el seminario y de repente no es un mensaje tan potente, porque muchas veces le damos tanto énfasis al conocimiento bibliográfico, al conocimiento de los libros, pero lo que más importa, estimados hermanos, es la vida de relación con el Espíritu Santo que cada predicador tiene de la palabra que cada predicador de la palabra del Señor tiene. Y si usted, hermano que me está escuchando, tiene una relación genuina con Dios, lo poco que sabe de la palabra del Señor o lo mucho, lo va a saber exponer con claridad porque viene de Dios. Y eso es lo más importante. Lo tercero que vemos allí, estimados hermanos, saber poner en práctica la palabra. Además de escuchar y recibir, es necesario poner en práctica la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Me llamó mucho la atención cuando he leído nuevamente este pasaje, porque dice: no se contenten con solo escuchar la palabra del Señor, porque pues así se engañan a ustedes mismos. Es interesante esto, estimados hermanos, estimado amigo que me escucha allí en la radio o en el Facebook. Es interesante esto porque el autor acá dice: si ustedes son solamente oidores, se están engañando. Es decir, que si no llevan a la práctica lo que ustedes están aprendiendo con la palabra, se están engañando. Es importante esto. ¿De qué te sirve estar en los estudios bíblicos los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, y si no haces nada con lo que estás aprendiendo? Te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra. A algunas personas les encanta saber de la Biblia. Algunos hasta discuten la palabra. Algunos toman apuntes, otros buscan allí en Google para contradecir. Les encanta eso. Pero la Biblia dice que si no llevas a la práctica lo que tú oyes, lo que tú aprendes de la Biblia, te estás engañando. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, ¿cuántos años llevas escuchando la palabra del Señor? ¿Y cuántos años llevas viviendo de la misma manera? Quizás llevas 20 años yendo a la iglesia, escuchando la palabra del Señor, y llevas 20 años siendo el mismo tipo. No has cambiado nada.
Quizás llevas 20 años sentándote en el mismo lugar porque ese es tu lugar. Esa actitud es la actitud de aquel que no quiere cambiar al escuchar la palabra del Señor. Porque es verdad, pareciera que estábamos retrocediendo en el tiempo, porque hace 200 años atrás la gente pagaba por un lugar en el templo y se sentaba en el mismo lugar siempre. Yo recuerdo que en algún momento en las iglesias donde he estado hemos sacado algunos lugares y los hemos movido de ahí para ver qué hacen los hermanos. En una ocasión sacamos unas bancas para que los hermanos no se sentaran ahí y los hermanos movieron las bancas y se fueron a sentar atrás. Hicimos un experimento. Porque así estamos actuando. Neciamente, al escuchar la palabra por tantos años, pero esta palabra no ha transformado nuestras vidas. Porque nosotros no hemos dejado que transforme nuestras vidas. Porque tenemos un corazón orgulloso, un corazón de piedra. El Señor Jesucristo lo planteaba de esa manera. Tienen un corazón de piedra. Es interesante lo que dice Santiago, estimados hermanos. En cuarto lugar, vemos allí la palabra y la religión. Y es un resumen perfecto de este pasaje y de este capítulo, del primer capítulo. La palabra y la religión verdadera. El resumen final de esta sección, entonces, estimados hermanos, de la epístola, describe una forma de vida, algo que es el fruto del proceso de escuchar, recibir y obedecer la palabra. Se vuelve ya nuestra manera de ser, nuestra costumbre. A ello se puede denominar religión, en el sentido que Santiago le da a la palabra. La vida de obediencia se prueba en el carácter, el dominio propio. Por ejemplo, si alguien se cree religioso, dice allí, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Qué paliza nos da Santiago? Primero nos dice que el que no hace o el que no practica la palabra que escucha no le sirve de nada. Se engaña a sí mismo. Y ahora nos dice que el que no refrena su lengua se engaña a sí mismo, y además agrega que la religión, es decir, la vida, comilla, espiritual que está viviendo, no le sirve para nada. Y aquí se abre otro punto de discusión. ¿Cuántos que conocen la Biblia de tapa a tapa, podríamos decir, pero no tienen ningún problema en hablar mal del hermano, de la hermana, del pastor, de la iglesia? La Biblia dice allí que a esa persona su religión, es decir, su vida, abro comillas nuevamente, religiosa, su vida cristiana, cierro comillas, no le sirve para nada. Volvemos al mismo punto. 20, 40 años allí en la iglesia, 40 años viviendo una vida supuestamente cristiana, o más bien dicho, jugando a ser cristiano, pero no has aprendido a refrenar tu lengua, tu religión no te sirve. Es decir que tu vida cristiana no te ampara, no te sirve para nada. Dios tenga misericordia de nosotros. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarte limpio de la corrupción del mundo. Muchas veces algunos hermanos han planteado esto, que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Sí, estamos correctos, pero ¿qué dice después? Dice guardarse sin manchas del mundo. O sea que visitar a los huérfanos y a las viudas es solo una parte de lo que tenemos que hacer. Porque hay algunos que son muy buenos para visitar, muy buenos para atender a las viudas y a los huérfanos,
o a los enfermos. Son muy buenos para eso. Pero no son buenos para guardarse del mundo, ni tampoco para frenar su lengua. Entonces, ¿les sirve de algo? Tiene que ser todo. Porque la Biblia nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo, es decir, en santidad, en integridad. Así se vive una verdadera religión. Algunos critican a otros porque no van a visitar y los otros los critican porque no guardan su vida. Y el que guarda su vida no visita. Quedamos en las mismas. Pero ¿saben qué, estimados hermanos? La vida de santidad que uno lleva va a derivar en las buenas acciones. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida es lo que nos va a respaldar en las acciones que hacemos. Dios tenga misericordia de nosotros. Estimados hermanos, el Señor nos ayude para ser oidor de su palabra, hacedor de ella, para vivir una vida en armonía con la palabra del Señor. Que nuestra religión, que nuestra vida cristiana sea de acuerdo a la palabra del Señor. Y aquí tenemos algunos puntos importantes, estimados hermanos. Refrenar la lengua. Tardo para irarse, para enojarse. Y lo otro, estimados hermanos, guardarse en santidad en este mundo, sin mancha. Recuerden que el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe para estudiar su palabra, pero para ponerla por obra, llevarla a la práctica. Te invito a orar, estimado hermano. Poderoso Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Que amoneste nuestra vida, Señor. Que nos ayude también a corregir nuestro caminar cristiano. Si estamos fallando, Señor, perdónanos y ayúdanos a enderezar nuestros pasos. Papito amado, que podamos experimentar una vida en el Espíritu, que podamos experimentar una vida cristiana victoriosa. Señor, que entendamos que debemos refrenar nuestra lengua al hablar del mal, pero también guardarnos del mundo, guardarnos en santidad, en integridad, mi Dios. Ayúdanos, papito amado, para experimentar la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas, para que al momento de oír tu palabra podamos ser hacedores. Y que, Señor, podamos oír tu palabra con una actitud humilde, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que tu palabra es perfecta y lo que trae a nuestras vidas es para nuestra edificación. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a vivir vidas agradables delante de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que me ha acompañado en este tiempo. Bendice a aquellos que han escuchado la radio, aquellos que han escuchado también o visto la señal del Facebook de la radio, Señor, en diferentes lugares. Te ruego que tú les bendigas grandemente. Quizás alguno verá este mensaje más tarde. Bendícele, mi Dios. Y ayúdanos a seguir predicando tu palabra, a seguir siendo hacedores de ella. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, estimado hermano, a través de esta palabra. Que puedas ser hacedor de ella y no tan solo oidor, porque ser oidor es engañarse a uno mismo y no practicar lo que la palabra nos dice es engañarse a nosotros mismos también, y nuestra vida cristiana no sirve para nada, es lo que nos dice la palabra. Y lo último, estimados hermanos, debemos guardarnos del mal, debemos guardarnos de lo mundanal, de lo carnal. Que el Señor nos guíe a experimentar al Espíritu en nosotros. Que el Señor nos ayude para ser oidor y hacedor de la palabra. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo en esta hora y que puedas experimentar la palabra de Dios en tu vida. No tan solo para llenarte de conocimiento, no tan solo para decir, ¡oh, qué linda palabra que escuché hoy!, sino que
que lo lleves a la acción. Recuerde que el conocimiento es nulo si no se transforma en acción. Que Dios te bendiga. Déjame tu comentario ahí desde donde me escuchaste, o si necesitas que estemos orando también por ti, escríbenos también. Tenemos un equipo de oración para que podamos ayudarte a interceder por tu familia, por ti. Escríbenos allí, o si quieres contactarte con nosotros también. La mayoría conoce mi teléfono, lo repito nuevamente, si es más 56 9571 24 797. Que el Señor te bendiga, estimado hermano, estimada hermana, estimado joven, señorita que está allí, estimados hermanos que escucharon a través de la radio, los que escucharon también la señal del Facebook de la radio en diferentes lugares. No sé si el pastor César allí me puede comentar desde dónde me estaban escuchando para también poder mandarles un saludo. Siempre el pastor me dice que hay hermanos de Mulchen escuchando la palabra del Señor, de Santiago allí. No sé si me corrobora el pastor César, así que ahí les enviamos un saludo también a aquellos hermanos. Saludo, allí veo a mi amigo Javier también allí en Neuquén, que Dios te bendiga. Claudia Peña, me parece que la estoy viendo allí también, Dios bendiga. Mi hermana Lisa en Santiago, y así Alicia Briones allí en el campo, en Huillinco también, Dios le bendiga. Graciela también de Neuquén, Dios le bendiga. Mi hermano Samuel, que sea bendecido. Mi hermana Jacqueline Camaño también en Concepción, que Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Gladys, mi hermana Patricia, que el Señor les bendiga grandemente. La tía Elvia también, la tía Elvia allí de Temuco, también que el Señor les bendiga. Bueno, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. De San Fernando me estaban escuchando, así que un saludo a San Fernando, un saludo a Los Ángeles, que también estaban escuchando, Rancagua también, que estaban viendo esta predicación. Que Dios bendiga también el ministerio del pastor César a través de la radio, quien lleva la palabra a diferentes lugares. Así que un saludo a San Fernando, Los Ángeles, Rancagua, Mulchen, Santiago. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Por aquí les estuvo hablando el pastor Rubén Cañupán Maldonado, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Conturmo, para los que no me conocen por allá. Así que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes, y nos encontraremos el miércoles si el Señor así lo permite. Un abrazo, bendiciones también Iván Sobarzo, bendiciones, gracias por comentarnos, porque yo sé que siempre nos estás viendo, así que un abrazo también para usted. Que Dios le bendiga. Te alabaré, contaré tus maravillas, Señor. Me alegraré y me gozaré en tu nombre altísimo. Tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir. Con mi corazón te alabaré, contaré tus maravillas, Señor. Me alegraré y me gozaré en tu nombre altísimo. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está
el regocijo de vivir. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay belleza y perfección, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia está el regocijo de vivir, de vivir. Con mi corazón te alabaré,